Y si una parte del sufrimiento que sentimos al intentar sanar una herida emocional no tuviera que ver con lo que recordamos, ni con lo que pensamos, sino con cómo el cuerpo sigue sosteniendo esa experiencia sin que nos demos cuenta. Cuando hablo de sanar heridas emocionales, no me refiero a borrar el pasado, ni a dejar de sentir. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro no funciona como una goma de borrar. Funciona como un sistema vivo que aprende, se adapta y se reorganiza en función de la experiencia. Y esa experiencia no ocurre solo en la cabeza, ocurre en el cuerpo entero, en los órganos, en los sistemas fisiológicos, en la forma en que respiramos, en cómo late el corazón, en cómo se tensan o se relajan los músculos. Durante mucho tiempo se ha transmitido la idea de que sanar es entender, hablar, analizar, poner palabras. Y todo eso es importante. El lenguaje y la reflexión activan regiones cerebrales clave para dar sentido a lo vivido. Pero el error más común y el más silencioso es pensar que con eso es suficiente. Que si ya lo comprendí, entonces debería estar resuelto. Sin embargo, muchas personas sienten que entienden perfectamente lo que les pasó. Y aún así, el cuerpo sigue reaccionando como si la herida estuviera abierta. Aquí es donde la neurociencia cuerpo-cerebro nos ofrece una mirada distinta. Una mirada que no niega la mente, pero que la coloca dentro de un sistema más amplio. Un sistema en el que el cerebro escucha constantemente al cuerpo y el cuerpo responde a lo que el cerebro interpreta como seguro o amenazante. Si este tipo de contenido te resulta útil y quieres seguir profundizando en la relación entre cerebro, cuerpo y experiencia, puedes acompañar el canal y continuar explorando estos temas con calma. Para entender de qué hablamos realmente cuando hablamos de heridas emocionales, necesito empezar de forma directa. Desde un punto de vista neurocientífico, una herida emocional no es solo un recuerdo doloroso, es una huella fisiológica. Es un patrón de activación que involucra neuronas, hormonas, tejidos y sistemas corporales completos. Es una forma concreta en la que el organismo aprendió a adaptarse a una situación que fue percibida como amenazante, impredecible o abrumadora. El cerebro, que es un órgano formado por miles de millones de neuronas conectadas entre sí, tiene como función principal anticipar y regular. Anticipar lo que puede ocurrir y regular la respuesta del cuerpo para mantener la vida. Cuando atravesamos una experiencia emocional intensa, especialmente si es repetida o si ocurre en un momento de vulnerabilidad, el cerebro aprende. Aprende no solo una historia, sino una respuesta corporal. Aprende qué músculos tensar, qué ritmo cardíaco adoptar, qué tipo de respiración sostener, qué hormonas liberar. Por eso este tema es tan relevante desde la neurociencia, porque muchas estrategias de sanación se centran solo en el nivel cognitivo, en la parte del cerebro que piensa, reflexiona y narra. Esa parte es fundamental, pero no gobierna sola. Debajo y alrededor de ella hay sistemas mucho más antiguos desde el punto de vista evolutivo, sistemas que regulan la supervivencia y que no entienden de palabras, sino de sensaciones internas. Entre esos sistemas está el sistema nervioso autónomo, que es la parte del sistema nervioso encargada de regular funciones que no controlamos de forma consciente, como el latido del corazón, la digestión, la respiración o la presión arterial. Este sistema se divide de forma simplificada en dos grandes ramas, una que prepara al cuerpo para la acción y la defensa y otra que favorece el descanso, la reparación y el vínculo. Las heridas emocionales, cuando no se integran, suelen quedar ancladas en la primera. Entro ahora en el primer gran mecanismo neuronal implicado en este proceso. Hablo de la detección de amenaza y de cómo el cerebro aprende a protegernos incluso cuando ya no es necesario. En el centro de este mecanismo está una estructura pequeña, profunda y muy antigua del cerebro llamada amígdala. La amígdala no piensa ni razona. Su función es evaluar rápidamente si algo es potencialmente peligroso. Recibe información de los sentidos y del cuerpo y decide en milisegundos si activa una respuesta de alerta. Cuando vivimos una experiencia emocional dolorosa, la amígdala asocia ciertos estímulos con peligro. Un tono de voz, una expresión facial, una sensación corporal interna. Esta asociación no es consciente. Es un aprendizaje implícito. El cuerpo aprende antes que la mente.
La amígdala se comunica con otras regiones cerebrales y con el hipotálamo, que es una estructura encargada de coordinar respuestas hormonales y autonómicas. A través de esa comunicación se activa el eje que conecta el cerebro con las glándulas suprarrenales, responsables de liberar hormonas como el cortisol y la adrenalina. El cortisol es una hormona que ayuda a movilizar energía. A corto plazo es adaptativa. El problema aparece cuando esta activación se vuelve crónica, cuando el cuerpo sigue liberando señales de alerta aunque la situación ya haya pasado. En ese punto, la herida emocional no es solo un recuerdo, es un estado fisiológico mantenido. Esto se traduce en experiencias muy cotidianas. Frases como «sé que no pasa nada pero mi cuerpo se pone en alerta» o «racionalmente estoy bien pero siento una tensión constante» describen exactamente este mecanismo. El cerebro consciente entiende, pero la amígdala sigue protegiendo desde patrones antiguos. El segundo mecanismo tiene que ver con la regulación, o mejor dicho, con la dificultad para regular. Aquí entra en juego una región del cerebro más reciente desde el punto de vista evolutivo, la corteza prefrontal. Esta zona, situada en la parte frontal del cerebro, está implicada en funciones como la toma de decisiones, la planificación, la inhibición de impulsos y la regulación emocional consciente. Es la parte que nos permite observar lo que sentimos sin quedar completamente arrastrados por ello. La corteza prefrontal mantiene una comunicación constante con estructuras emocionales más profundas. Cuando esta comunicación es fluida, podemos sentir una emoción intensa y aún así mantener cierto equilibrio interno. Pero cuando una herida emocional es muy intensa o se ha repetido durante mucho tiempo, esta conexión se debilita. No porque la corteza prefrontal deje de funcionar, sino porque la activación constante de los sistemas de alerta consume recursos. Desde la fisiología sabemos que el cerebro es un órgano muy demandante de energía. Utiliza una gran cantidad de glucosa y oxígeno. Cuando el sistema de amenaza está hiperactivado, gran parte de esa energía se destina a sostener la vigilancia. Esto deja menos recursos disponibles para las funciones reguladoras. Por eso, en estados de estrés emocional prolongado, pensar con claridad, tomar perspectiva o sentir calma se vuelve tan difícil. Aquí aparece otra experiencia cotidiana muy reconocible. Cuando me activo emocionalmente, sé lo que debería hacer, pero no puedo. No es falta de voluntad, es fisiología. Es un sistema nervioso que está priorizando la supervivencia por encima de la reflexión. El tercer mecanismo, que desarrollaré con más profundidad, tiene que ver con la comunicación bidireccional entre el cerebro y el cuerpo. No solo el cerebro envía órdenes al cuerpo. El cuerpo envía información constante al cerebro. Esta información viaja a través de vías nerviosas como el nervio vago y a través de señales químicas transportadas por la sangre. El nervio vago es una estructura fundamental del sistema nervioso autónomo. Conecta el cerebro con órganos como el corazón, los pulmones y el sistema digestivo. Cuando el cuerpo se encuentra en un estado de tensión mantenida, esa información asciende al cerebro y moldea la experiencia emocional. Esto significa que un cuerpo rígido, con una respiración superficial y un ritmo cardíaco acelerado, envía al cerebro el mensaje de que algo no está bien. Y el cerebro, al recibir ese mensaje, ajusta pensamientos y emociones en coherencia con esa señal corporal. Este es uno de los puntos clave que solemos pasar por alto al intentar sanar. Intentamos cambiar pensamientos sin modificar el estado corporal que los sostiene. Y entonces aparece la sensación de estar dando vueltas sobre lo mismo, de entender pero no transformar. En la siguiente parte continuaré profundizando en este tercer mecanismo, en los hallazgos experimentales que lo respaldan y en cómo, desde la evidencia científica, podemos empezar a relacionarnos de otra forma con nuestras heridas emocionales, integrando cuerpo y cerebro sin forzar, sin negar y sin luchar contra la experiencia. Retomo desde ese punto en el que el cuerpo empieza a adquirir un protagonismo central. Porque cuando hablamos de heridas emocionales desde la neurociencia, hablar del cuerpo no es una metáfora, es una descripción literal de cómo funciona el sistema nervioso. El tercer mecanismo que estaba desarrollando tiene que ver con las redes cerebrales amplias,
y con el sistema nervioso autónomo como un todo integrado. El sistema nervioso autónomo no es solo un interruptor de encendido y apagado, es una red compleja que regula el equilibrio interno del organismo, lo que en fisiología llamamos homeostasis. La homeostasis es la capacidad del cuerpo para mantenerse dentro de rangos óptimos de funcionamiento, ajustándose constantemente a los cambios internos y externos. Cuando una herida emocional no ha sido integrada, este equilibrio se altera. El cuerpo aprende a vivir en un rango más estrecho, más tenso. La respiración suele volverse más superficial, lo que significa que los pulmones no se expanden completamente y el intercambio de oxígeno se reduce. Esto no suele percibirse de forma consciente, pero tiene efectos directos sobre el cerebro, que depende del oxígeno para su funcionamiento óptimo. Un cerebro ligeramente hipoxigenado, aunque sea de forma leve y sostenida, tiende a interpretar el entorno como más amenazante. Además, el corazón entra en esta conversación constante. El ritmo cardíaco no solo bombea sangre, genera señales eléctricas y mecánicas que viajan al cerebro. El corazón tiene su propio sistema nervioso intrínseco, a veces llamado pequeño cerebro cardíaco, que se comunica con el sistema nervioso central. Cuando el ritmo cardíaco es irregular o acelerado de forma crónica, esa información asciende y modula la actividad de regiones cerebrales implicadas en la emoción y la atención. Todo esto ocurre sin que tengamos que pensar en ello. Por eso, cuando alguien dice «mi cuerpo no se relaja nunca» o «siempre estoy en tensión aunque esté descansando», no está exagerando. Está describiendo un estado fisiológico real, un sistema nervioso que ha aprendido que la calma no es del todo segura. Aquí aparece una idea clave. El sistema nervioso no distingue entre peligro real y peligro recordado. Responde a patrones. Si en algún momento de la vida la activación fue necesaria para sobrevivir emocionalmente, ese patrón queda registrado y mientras no se le ofrezca al cuerpo una experiencia diferente, seguirá reproduciéndose. Esto nos lleva a la parte experimental. La neurociencia contemporánea ha estudiado estos procesos desde múltiples ángulos. Uno de los hallazgos más relevantes proviene de estudios que miden la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esta variabilidad no se refiere a cuántas veces late el corazón, sino a la variación en el tiempo entre latido y latido. Un corazón sano no late como un metrónomo perfecto. Tiene pequeñas variaciones que reflejan la flexibilidad del sistema nervioso. Los investigadores observaron que personas con mayor capacidad de regulación emocional suelen presentar una mayor variabilidad cardíaca. Esto indica un sistema nervioso autónomo más flexible, capaz de adaptarse a las demandas del entorno y luego volver al equilibrio. En cambio, en personas con estrés crónico o con experiencias emocionales no resueltas, esta variabilidad suele ser menor. El sistema se vuelve rígido, predecible, siempre en el mismo rango de activación. En estos estudios, los investigadores no solo midieron el corazón, registraron actividad cerebral mediante técnicas de neuroimagen y observaron la comunicación entre la corteza prefrontal y regiones más profundas implicadas en la emoción. Lo que encontraron fue una correlación clara entre la flexibilidad corporal y la flexibilidad cerebral. Cuando el cuerpo recupera capacidad de ajuste, el cerebro también amplía su rango de respuesta. Otro hallazgo importante proviene de investigaciones sobre la respiración. La respiración es una función automática, pero también es una de las pocas funciones autónomas que podemos modular de forma consciente. Los estudios mostraron que cambios en el ritmo respiratorio modifican la actividad de redes cerebrales implicadas en la atención, la emoción y la percepción corporal. Respiraciones lentas y profundas estimulan ramas del sistema nervioso que favorecen la calma y la reparación. No como una técnica milagrosa, sino como una señal fisiológica coherente que informa al cerebro de que el entorno interno es seguro. Estos resultados son importantes porque muestran algo fundamental. La regulación emocional no empieza en el pensamiento, empieza en el cuerpo. El pensamiento puede acompañar, dar sentido, integrar, pero si el cuerpo no recibe señales de seguridad, el cerebro no puede reorganizar del todo la experiencia. Desde aquí, la aplicación práctica basada en evidencia se vuelve mucho más clara y al mismo tiempo más sencilla.
No se trata de hacer grandes cambios ni de forzar estados emocionales. Se trata de introducir pequeñas experiencias corporales que amplíen el rango de seguridad del sistema nervioso. Experiencias repetidas, coherentes, suaves. Por ejemplo, prestar atención a cómo respiramos en momentos neutros, no solo cuando estamos mal. Permitir que el aire llegue a zonas del tórax que solemos mantener rígidas. Esto no es un ejercicio mental. Es una reorganización mecánica del cuerpo que tiene efectos neuronales. O notar el apoyo del cuerpo al estar sentado o de pie. La información propioceptiva, que es la información que llega al cerebro desde músculos y articulaciones, tiene un papel regulador muy potente. Cuando el cerebro recibe señales claras de estabilidad física, reduce la necesidad de alerta. También es relevante comprender que estas aplicaciones no buscan eliminar emociones, buscan permitir que las emociones circulen sin quedar atrapadas. Desde la fisiología, una emoción es un cambio transitorio en el estado del organismo. El problema aparece cuando ese cambio se cronifica. Facilitar la regulación corporal ayuda a que las emociones recuperen su carácter dinámico. Llego así al cierre científico de todo lo que he ido desarrollando. El error más común al intentar sanar heridas emocionales no es sentir demasiado ni pensar demasiado. Es intentar hacerlo todo desde un solo nivel del sistema. Las heridas emocionales son experiencias integradas en redes que incluyen cerebro, cuerpo, sistema nervioso autónomo y contexto. No se resuelven solo con comprensión cognitiva, ni solo con técnicas corporales aisladas. Se integran cuando el organismo completo recibe nuevas experiencias de seguridad y coherencia. El cerebro aprende del cuerpo, tanto como el cuerpo aprende del cerebro. Cuando esta comunicación se restablece, la herida no desaparece como si nunca hubiera existido, pero deja de gobernar la respuesta del organismo. Se transforma en memoria integrada, no en amenaza activa. Si este enfoque te resulta útil y quieres seguir profundizando en cómo el cuerpo y el cerebro construyen nuestra experiencia emocional, puedes unirte al canal y seguir explorando estos contenidos con calma y continuidad.